La Edad de Plata fue, dentro de la cultura española, muy importante detrás del Siglo de Oro. Hubo figuras como Cervantes, Quevedo, Góngora en el Siglo de Oro, pues en la Edad de Plata española, dentro del mundo cultural, bueno, pues fueron la generación del 98, del 14, del 27, pero no solo en el mundo del arte y la literatura, también hubo grandes figuras en el mundo de la ciencia, como Ramón y Cajal, Severo Ochoa, Torres Quevedo, y luego historiadores como Sánchez Albornoz y Américo Castro, y también Gregorio Marañón, que fue médico y historiador, y Marañón. Generación del 98, generación del 14, que se denominó también novecentismo, o bueno, fue la época de las vanguardias, y la generación del 27. Bueno, dentro de estas tres generaciones pues, hubo figuras como Unamuno en la del 98, Lorca en la del 27, o Juan Ramón Jiménez en la del 14. Y bueno, dentro también, fuera de, de la literatura, bueno, pues, dentro del arte, la pintura, está Sorolla, está Zuloaga, bueno, historiadores como Sánchez Albornoz, Américo Castro, Torres Quevedo como físico, o Severo Ochoa, o Ramón y Cajal, o Gregorio Marañón como grandes figuras dentro de la ciencia. En un periodo de tiempo en el que la sociedad, la política y la economía del país vivían una época convulsa, surgieron pensadores, escritores, científicos y artistas que hicieron que la cultura española disfrutara de una de sus mayores épocas de esplendor. Es decir, con todos los problemas que había, sociales, económicos, políticos, hubo un esplendor cultural que, bueno, se denomina Edad de Plata, bueno, el siglo de oro fue la Edad Moderna, en los siglos XVI y XVII, pues hubo grandes figuras dentro del arte, de la ciencia, de la filosofía, todo ello. Y dentro de la Edad de Plata, que es un periodo que abarca el primer tercio del siglo XX, pues en este periodo coincidieron una serie de grandes escritores, artistas y científicos que tuvieron un gran reconocimiento nacional e internacional y que quedó agrupado en tres generaciones, la del 98, 14 o del 27, aparte del grupo de científicos. La generación del 98 estaba integrada por intelectuales influidos por la pérdida de las colonias de ultramar, cuando la crisis de 1898, la guerra hispano-estadounidense, bueno, hecho que interpretan como la última manifestación de la decadencia de España. En sus obras se muestra una profunda preocupación por los problemas de España e incluso se proponen soluciones para estos. ¿Quiénes figuraron? Unamuno, Pío Baroja, Azorín, Valle Inclán, Antonio Machado, Ganivet, entre los más destacados. Y dentro del mundo de la pintura, Zuloaga, Sorolla, y luego también el modernismo y la generación del 98 son dos corrientes literarias y artísticas pues, cercanas. Y bueno, aquí hubo grandes centros artísticos, pues el más importante fue en la ciudad de Barcelona, donde trabajó el arquitecto Gaudí, o dentro del modernismo el otro Machado, es decir, Manuel Machado, Villa Espesa, Marquina, es decir, figuras además importantísimas y muy conocidas y que dejaron un legado en el siglo XX de lo más importante para la cultura. Y la cultura es una de las facciones más destacadas que nunca debemos de olvidar porque gracias a la cultura podemos aprender un montón de estructuras artísticas, literarias, incluso científicas, pues para entender más el periodo y comprender cómo era la vivencia de la gran mayoría de los artistas del primer tercio del siglo XX en España. La generación del 14 también se la conoció como novecentismo o bueno, el periodo de las vanguardias. Y aquí se agruparon una serie de intelectuales dentro de una élite que el objetivo era enseñar o formar a las masas populares a través de sus obras. El objetivo de la cultura popular de la generación del 14 o de los novecentistas era abrirse hacia Europa. Aquí hay figuras dentro del mundo de la filosofía como Ortega y Gasset, uno de los más importantes. También está bueno, Unamuno. En la historia, en la historia medicina, Gregorio Marañón. En literatura, Juan Ramón Jiménez, Benavente. En música, Manuel de Falla o Joaquín Turina. Es decir, figuras tan importantes y algunas de ellas desconocidas que dejaron un legado, pues, no solo en la literatura, sino también en otras partes del arte
Entre ellos, bueno, Manuel de Falla, uno de los músicos más importantes del siglo XIX, junto a Turina, etcétera, etcétera. Y la generación del 27, los artistas que formaron tenían una visión integradora de la cultura, admiraban y cultivaban los distintos aspectos de esta. También estaban abiertos a recibir las influencias que procedían tanto de fuera de España como dentro de las raíces populares de nuestro país. Y bueno, destacaron figuras en la literatura por la generación del 27. Lorca, Alberti, Alexandre, Gerardo Diego, Salinas, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Alto Laguirre, Emilio Prados, Rosa Chacel, bueno, entre otros muchos, y más figuras eh, dentro de esta generación que es una de las más importantes y de las más conocidas. Y bueno, también dentro de la pintura, bueno, pues destacaron Pablo Picasso, Van Gogh dentro del cubismo, o Dalí dentro del surrealismo y en el cine, bueno, pues Luis Buñuel, que ha sido de los, bueno, de las figuras dentro de del cine más conocidas y más recientes de España. La generación del 27 sufrió en sus carnes o las consecuencias de la guerra civil española, ya que muchos de sus miembros tuvieron que exiliarse por defender la causa republicana y otros fueron asesinados, como fue el caso de Federico García Lorca, por el bando nacional, justo antes del comienzo de la guerra. Es decir, la selección del 27 al final le afectó el conflicto civil y provocó pues, la huida y el exilio de la gran mayoría de los artistas por el apoyo hacia la República. Y muchos de ellos pues, tuvieron que realizar su literatura fuera de España. Otros, bueno, algunos, muy pocos se quedaron en España. Y otros como Lorca, pues desgraciadamente fueron asesinados por el bando nacional. El esplendor cultural del siglo XX no solo fue literario y artístico, también hubo un gran reconocimiento científico e intelectual a nivel internacional. Del mundo de la medicina encontramos a Ramón y Cajal y a Severo Ochoa, o del mundo de la física a Torres Quevedo, o en el mundo de la historia a Sánchez Albornoz y Américo Castro. Figuras además no tan conocidas, muchas de ellas. Es verdad que Ramón y Cajal es muy conocido, Severo Ochoa, pero Torres Quevedo, Sánchez Albornoz y Américo Castro fueron figuras que dejaron un legado dentro del mundo, sobre todo Torres Quevedo en la física, es decir, en la ciencia, y en la historia, bueno, pues Sánchez Albornoz y Américo Castro, de los más importantes del siglo XX. Y con ello finalizo. Si os ha gustado este recorrido al final de las diferentes generaciones y aparte también el esplendor científico en España, darle a like, suscribiros y comentad.